Y bien, amigos, como lo habíamos anunciado, estamos con Aldo Hermenegildo para hablar un poco de este tema de las vacunas y de la obligación que quiere imponer el Estado para que las personas se sometan a ella. Tal como estábamos conversando antes de salir al aire, me decía Aldo que ya el Congreso aprobó en primera votación un proyecto de ley por el cual uno de los artículos establece que esta vacuna deberá ser obligatoria. Situación que ha llamado la atención a un sinnúmero de ciudadanos, de colectivos. No hemos visto, por ejemplo, que la Defensoría del Pueblo se pronuncie, cuando en otros temas inmediatamente sacan un comunicado y dicen algo, pero acá han guardado silencio. El MINSA aparentemente está a favor, pero no ha dado las explicaciones del por qué. Hemos escuchado a un presidente de la República que dice que hasta ha separado plata ya para comprar vacunas y dijo en una declaración de que los primeros en vacunarse serán los profesores y los miembros de mesa que participarán en el proceso electoral. O sea, ya él está disponiendo sobre una vacuna que ni siquiera existe. O sea, todavía no se ha creado la vacuna, pero él ya está dando las órdenes y hay un proyecto de ley que se está aprobando. A ver, estamos aquí con Aldo que nos va a explicar en principio en nombre de quién viene él y cuál es la preocupación central que tienen. Aldo, buenas noches. Buenas noches, Heriberto. En primer lugar, agradecerte la amable invitación y la posibilidad de poder expresar nuestro punto de vista, ya que en general muchos medios de comunicación mantienen el circuito cerrado hacia la población en general y a las demandas que ésta tiene, ¿no? Pero yo quisiera que me dieras unos segundos para explicarte en principio de qué se trata nuestra plataforma. Yo soy coordinador actualmente del colectivo Salud para Todos, que es una plataforma informativa y reivindicativa de una serie de aspectos que están relacionados en general con la salud y con la construcción de una salud pública de calidad. Entonces, dentro de ese esquema general que nosotros tenemos, inicialmente incluso hemos presentado una iniciativa como proyecto de ley sobre el tema del monopolio de las farmacias. Como sabes, el 85% del mercado de farmacias y boticas está en manos del Grupo Interbank, cuyo propietario es el hombre más rico del mundo, Carlos Rodríguez Pastor. Hemos tenido la oportunidad de reunirnos con el presidente Merino, con congresistas como Vega o Fernando Meléndez de las bancadas, pero ellos nos han dicho que esto iba a ser tratado dentro del tema de las fusiones empresariales, porque no es posible pues, que en una economía de libre mercado existan monopolios abiertos y encubiertos, que además afectan la salud porque hacen que tengamos en principio el primero o segundo país con las medicinas más caras del mundo, y que se ocultan medicinas genéricas que afectan abiertamente el acceso a una salud pública igualitaria. Entonces, dentro de ese esquema, nosotros recibimos la amable invitación de la señorita Patricia Cabrera, una conocida actriz del clan Cabrera, que es actualmente coordinadora del movimiento civil peruano. En esta preocupación coincidimos en el hecho de que en este tema de la vacuna hay dos aspectos centrales. Uno, un tema sanitario de salud, evidentemente, y de salud pública, pero otro también de derechos civiles, de ejercicio de las libertades personales y de decidir lo que sucede sobre nuestro cuerpo, que es un tema tan polémico como el tema del aborto. Obviamente sobre eso hay distintos puntos de vista, ¿no? Entonces, en esa perspectiva coincidimos en una protesta del jueves 16 de octubre con otros colectivos también adicionales como el Movimiento No a la Vacuna del amigo Orlando o la familia Calqueriana en mención a un médico que está en contra también de las vacunas, porque tú debes saber que existen en el mundo estos movimientos antivacuna que han surgido en diversas partes de Europa. Y obviamente estos ciudadanos que están en mejores condiciones educativas, no creemos que sean parte de movimientos fanáticos fundamentalistas que estén en contra de la medicina o en contra de la ciencia. Eso en principio queríamos aclarar. Nuestro colectivo no es ningún movimiento fundamentalista en contra de las ciencias médicas, pero creemos que hay varios aspectos que hay que discutir sobre este proyecto de ley que en su artículo 4, en principio declara de necesidad, declara a la vacuna contra el COVID, entre otras vacunas, de carácter universal, gratuito y obligatorio. Entonces, eso es lo que a nosotros nos preocupa en realidad. Ahora, pero digamos, si tú te pones en el lado de la población, la gente diría, ¿qué pasa si hay personas que deciden no vacunarse y por no hacerlo pueden llegar a transmitir la enfermedad a terceros? ¿Cómo garantizo yo
que me vacuno, el hecho del que no se vacuna no me contagia. O sea, porque tú por un lado dices, y yo entiendo los derechos fundamentales, nadie me puede obligar, así como no te pueden obligar a declarar, no te pueden obligar a vacunarte, perfecto. Pero cuando eso colisiona con el derecho de todos, tú sabes que no hay derechos absolutos, cuando colisiona con todos, esos todos sí quieren vacunarse. Y esos todos van a tener miedo de que hay algunos que no se vacunan. ¿Cómo podrías tú enfocar desde esa lectura el hecho de que quien quiere se vacune y quien no, no? Bueno, por eso, en principio, en la ciencia no hay absolutos. Yo estuve escuchando unas declaraciones del doctor Germán Málaga, que es médico que está a cargo de las pruebas de la empresa china Sinopharma, que está experimentando en realidad con seres humanos. Y en las semanas pasadas sostuve justamente un debate con el vicepresidente de la Comisión de Salud, que sostenía que no era cierto que lo que yo decía, que sostenía que nos estaban utilizando como conejillo de indias. Sí somos conejillos de indias porque esta vacuna ni siquiera ha pasado la fase 4 y aún pasando la fase 4 no es una vacuna que en definitiva cumpla con las garantías de eficacia, de seguridad y de calidad, y no puede dejar de producir efectos secundarios. Entonces, ya hemos visto los temas. El día de ayer salió una noticia del fallecimiento de un voluntario justamente de la vacuna del COVID-19 en Brasil, y no se ha dicho de la vacuna de Oxford justamente, que también está en cuestionamiento porque un informe de Hildebrand en sus 13 también informaba que en Europa algunos voluntarios habían padecido de mielitis e incluso uno terminó con esclerosis múltiple. Entonces, mucha de esta información de la industria farmacéutica, de la industria médica, en la impresión que nosotros tenemos, privilegia los negocios y los intereses comerciales antes que la salud. Eso sí, en eso sí, yo te doy toda la razón. Se ha visto que hoy, para los médicos o para las industrias farmacéuticas, ya la gente no es paciente, sino cliente. O sea, ya todo es comercial. Pero yo te una inquietud, a ver, un paciente que todavía no se ha inventado la vacuna y decide voluntariamente someterse a que le hagan la prueba, el conejillo de India que se da, sabe la responsabilidad que está asumiendo, porque hasta hoy la vacuna oficialmente no existe. Si en los que están probando se producen muertes, dirán, entonces como hay muchas muertes, ya lo cortamos. Pero ¿quién va a asumir la responsabilidad de esas muertes? Claro. Porque los que van muriendo o los que pueden quedar mal, hay gente que puede quedar con ciertos problemas, no necesariamente la muerte, pueden perder la memoria, hay otros que pueden tener parálisis, pueden sufrir una serie de actos. Yo pregunto, ¿esos van a frustrar su vida, su proyecto de vida solo por querer probar como conejillo de indias? Yo creo que ahí también hay un tema que hay que reclamarle al Estado, porque las vacunas al final cuando se inventan, yo recuerdo que a todos de niños, por ejemplo, nos ponen la famosa vacuna contra la polio. De chiquitos, nosotros nos acordamos, nuestros padres nos íbamos, ya estamos vacunados. Entonces, ¿ya está vacunado? Sí, estoy vacunado. Antes hasta te exigían para matricular en el colegio que lleves un certificado de vacuna. Ahora ya no tanto. Ahora ha cambiado. Pero yo creo que primero debería aprobarse una vacuna y luego de ello la gente decidir voluntariamente. El que no se quiere vacunar, bueno, pues no lo hará, no podemos obligarlo, ¿no? A ver, analicemos un caso específico, por ejemplo, de una enfermedad de carácter respiratorio como la influenza. Los adultos mayores son recomendados de ser vacunados, no son obligados a ser vacunados, ¿ok? Y la influenza es una enfermedad contagiosa. Obviamente, claro, no se compara al SARS-CoV-2, este nuevo coronavirus o el COVID-19, como lo llamamos, pero obviamente está en el mismo terreno. Ahora, se ha hablado tanto en el gobierno y se han dado marchas y contramarchas con respecto a una serie de medidas. Por ejemplo, se estuvo distribuyendo ivermectina y luego se la retiró. Se estuvo repartiendo de repente en algún momento hidroxicloroquina, también se la retiró. Se ha declarado, Pilar Macetti hizo el ridículo mundial declarando que los asintomáticos no contagian. Sí. Entonces, y ahora un informe de Ojo Público, me parece, revelaba que solo 2 países en América Latina, Costa Rica y Perú, habían comprado las pruebas chinas. Y otro informe de Convoca denunciaba que esas pruebas no habían pasado controles de calidad de China y que habían sido certificadas aquí en el Perú. Entonces,
esos antecedentes generan aún más suspicacia de lo que se está haciendo con esto de la vacuna y este apuro. Lo que también reclamamos, además de la decisión, es la celeridad del gobierno en desembolsar 21 millones de dólares. Esto es otra información de Hildebrand en sus 13, donde se dice que los gobiernos que también han invertido esta cantidad de dinero son conscientes de que si la vacuna no funciona, es un dinero tirado al agua. Entonces, ¿de a dónde, como tú dices, el presidente Vizcarra garantiza que para los primeros días de abril va a haber una vacuna para los maestros? Ya. Si ni siquiera la OMS o la FDA han aprobado ningún tipo de vacuna y las vacunas que están en prueba están generando efectos secundarios, al menos los pocos que se conocen. Y además, Aldo, hay un aspecto técnico, porque hasta donde yo tengo conocimiento, no se puede, de un presupuesto público del Estado, no se puede separar un dinero para comprar algo que no existe. Porque acá lo que está haciendo Vizcarra es decir, ya, separa un fondo de contingencia de 21 millones para comprar la vacuna cuando se invente. Entonces, si me permites, es un estilo recurrente, no es más o menos lo que se parece a lo que se está investigando ahora con el hospital de Moquegua. Invirtió un dinero sobre la base de lo que no había. Claro. Claro, entonces, no había ni expediente. Claro, ¿no? Entonces, claro. Y acá, por ejemplo, yo digo, si el presupuesto público implica que tengas una ley de endeudamiento, el gasto público, tienes que justificar y decir, yo pienso invertir este dinero del Estado en tal cosa, porque ya existe y comprar tanto. Y si la vacuna no existe, entonces ¿para qué separo el dinero? No, es que ya lo separé porque hay que comprarlo y hay que ponerle a los profesores primero para que vayan a tener... Oye, tú estás loco. O sea, de esa manera están administrando la economía, el presupuesto. O sea, yo no entiendo. O sea, se supone que ahí hay un nivel de responsabilidad más allá del nivel de la vida de las personas y de la salud, porque estamos hablando ahí de un dinero guardado que lo puede invertir en otra cosa. Nos dice nuestro productor que vamos a hacer un pequeño corte, Aldo, y volvemos con el otro bloque del programa. Okay. María cree estar protegida al hacer sus compras, pero usa guantes, ropa de manga corta, manipula los alimentos, utiliza el celular, se enreda entre sus accesorios, coge su mascarilla, dinero y no respeta la distancia social. María podría contraer coronavirus. Mejor veamos cómo debe cuidarse. Ahora María utiliza prendas de manga larga, evita guantes y accesorios. No toca su rostro, ni manipula los alimentos. Usa papel para su lista y no usa celular. Respeta el metro de distancia, paga con tarjeta y desinfecta sus manos. María se protege del coronavirus. Mi papá trabaja en casa. Mi mamá también. Y yo estudio en casa. La escuela llega a tu casa. De lunes a viernes desde las 10 de la mañana, los más pequeños podrán aprender con mucha diversión. Es mi turno. Y a mí me toca a las 10:30. Y a las 2 de la tarde, los más grandes también aprendemos. Yo me quedo en casa y aprendo en casa. De lunes a viernes a las 10 inicial, a las 10:30 primaria, a las 2 secundaria. Un programa producido por el Ministerio de Educación y el IRTP a través de TV Perú, Nacional y Canal IP. Aprendo en casa, desde el lunes 6 de abril. Onda Digital colaborará transmitiendo estos programas en cadena con TV Perú.
Y bien amigos, seguimos con Aldo Hermenegildo conversando sobre el tema de las vacunas. Aldo, yo hace una semana más o menos pude ver en las redes sociales que se difundió un video de un abogado norteamericano. Y este abogado decía, yo prometo que voy a llegar hasta la Corte Suprema de los Estados Unidos porque el argumento de él era, sí se puede obligar a vacunar a todos. Entonces había otro que le decía, no, porque es el derecho fundamental de la libertad de decirse. Y él le decía, no, porque si no se obliga, se pone en riesgo a la sociedad. Y yo voy a ir y voy a ganar a la Corte Suprema. Un debate, estaban discutiendo ahí. Al final, el hecho real era que un grupo decía que no y otro grupo decía que sí. Y eso se está presentando en todos los países. Porque todos los países, en Europa también, hay gente que incluso rechazaba ponerse la mascarilla y quería este contagio del rebaño, que le llaman, decía, ya, pero nos contagiamos todos. Incluso en México sacaban avisos en las redes invitando a reuniones, dice, de una vez para que si hay alguien que tiene, le dé y ya no le pueda volver a transmitir. Entonces, siempre hay sectores que van a reclamar y a protestar. Todos reconocemos que los derechos fundamentales no son, pues, digamos, pueden ser irrestrictos, pero tienen ciertos límites. Yo entiendo que la población está preocupada por los casos que van ocurriendo de vacunas que les va causando serias complicaciones, pero creo que este es un tema de Estado, es un tema de salud pública, es un tema que no lo podemos dejar de lado y no puede estar en manos de 4 o 5 personas. Acá hay que ver expertos, los colegios médicos que opinan, los colectivos, la propia ciudadanía, la Defensoría del Pueblo y todos decidir qué se va a hacer con este COVID-19 y si la vacuna no se la pusieran, qué consecuencias negativas le puede causar a la gente. No hay educación, no hay información, nadie aclara, nadie explica, cada uno hace lo que le da la gana, compran por donde quiera, ponen parches por todos lados. Eso es lo que está pasando. En principio, no podemos dejar de reconocer que el Perú ha tenido una de las cuarentenas más estrictas del mundo, una cuarentena casi pretoriana, militarizada a más no poder, compulsiva y opresiva. Es decir, a la gente se le obliga, tratándolos como menores de edad o retrasados mentales o personas que no pueden tomar decisiones propias, de manera forzosa. Y los canales de televisión lo único que han privilegiado es el escándalo, en lugar de difundir mensajes educativos para que la gente pueda prevenir la enfermedad. En la salud pública, el nivel que el menos deseable es el que se llama la atención médico reparativa, es decir, cuando tú ya tienes que llegar al hospital. Ya cuando tienes que usar fármacos, eso es un componente. La salud en general es digamos, un contenido mucho más amplio, un concepto mucho más amplio que involucra la prevención, y en la prevención no solamente está la educación, sino la adecuada alimentación, condiciones de vivienda adecuada, condiciones de empleo, o sea, un conjunto integral. Oye, entonces, perdóname, al adulto mayor no lo dejaban salir y a los niños menores de 14 años prohibido de salir, o sea, los tenían como en prisión preventiva. Así es, en realidad eso te afecta a la salud pública, la salud mental. La salud mental, pero claro. Si nosotros viéramos que eso ha producido resultados positivos, no ha sido así. En diversos noticieros internacionales se ha señalado al Perú como el ejemplo a no seguir. Porque específicamente es cierto, esto no era una guerra militar, no era una guerra, algunos comparaban esto con la guerra con Sendero, estaban equivocados. Esto es una guerra científica, un combate científico se combate con educación, con prevención, con educación. No, y era una guerra donde el enemigo era un fantasma y los tenían a todos encerrados, decían no salgan, cierren la ventana, pónganse mascarilla, acá prohibido, no hablen, no saluden a su papá, no saluden al abuelo. No. O sea, destruían la esencia de una familia. Claro, pero además el encierro ha promovido también, justo con las aglomeraciones en los mercados o en los bancos, también los encierros han acentuado el contagio. ¿Por qué? Porque se ha comprobado ahora que existen partículas más pequeñas que las gotas, sino que son los aerosoles que se mantienen en el aire.
y en lugares cerrados se mantiene ahí, no se dispersa. En cambio, en los lugares abiertos eso vuela y es menos propenso a contagiar. Claro. Lo mismo que suceden con movimientos como los movimientos antimascarilla, que tienen razón. Si tú respiras si tú estás en un ascensor un par de horas, es probable que puedas sufrir un desmayo por respirar el monóxido de carbono. O sea, todo tiene su pro y sus contras. Nosotros sabemos de los beneficios que han tenido vacunas como la polio, como las que estás hablando, como la TBC, pero hay vacunas y vacunas, pues. O sea, lo que te estaba hablando hace un momento de la influenza. Es decir, sobre este tema del COVID recién se está conociendo y se ha hablado de la inmunidad de rebaño. De aquí al momento en el que llegue la vacuna, seguramente todos estaremos contagiados. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de vacunarnos? Lo que nosotros imaginamos, muchos ciudadanos, es lo que el gobierno quiere hacer es justificar el gasto que está efectuando para aplicar de manera compulsiva una vacuna que de pronto, de aquí a unos años se sabe que puede tener efectos secundarios. Sabemos que muchas medicinas son retiradas del mercado después de muchos escándalos porque producen efectos nocivos. O como la peste negra, ¿no? Así es. La más grande. Ellos quieren comprarla ahorita porque en este momento, como está declarado todo en emergencia, lo pueden comprar y ya lo vacunamos, lo salvamos. Entonces la gente va a creer que esto se calmó por la vacuna, cuando esto con el tiempo puede ir diluyéndose y puede ir bajando y nos acostumbramos como una enfermedad más que hay, como un virus más que está en el ambiente. Como te digo, como la influenza, porque por ejemplo, sobre este virus no se conoce mucho y todavía se está en investigación, incluso los orígenes. Hay incluso explicaciones conspirativas que hablan de un nuevo orden mundial, que no es nada descabellado, también es posible discutirlo. Precisamente con mayor razón genera una mayor suspicacia esta celeridad en la compra de una vacuna que no existe por parte del gobierno peruano y en la aprobación de una norma por parte del Congreso sin plantear un escenario más abierto como tú lo has dicho. Creo que eso era lo ideal, que te intervenga una serie de médicos porque hay médicos que están a favor y hay médicos que también están en contra y los ciudadanos que también deben opinar al respecto y todos en conjunto tomar una decisión colectiva como debe ser en un país democrático de cultura política elevada. No, y sobre todo por la gravedad del tema, ¿no? O sea, acá lo que dicen es, no, ya vacuna para todos, sí, hay que vacunar como militares, ya todos a formar fila. Entonces el Congreso aprueba creyendo que al aprobar esa norma está salvando a la población y no se dan cuenta que la esencia de un Congreso es deliberar, discutir, debatir, escuchar a todos. Está dando normas en las que claro, hay cosas en las que se puede obligar al ciudadano, pero en esto está de por medio su salud y su vida. O sea, tú no sabes la reacción que pueda tener en la persona, incluso llámese costa, sierra o selva. O sea, nunca es la misma reacción en todas las personas, las defensas que pueda tener, o sea, hay que hacer múltiples Pero además, Heriberto, quieren vacunar en forma indiscriminada por la cantidad de vacunas que han comprado, o sea, no tienen un criterio. Vizcarra habló de 30 millones de vacunas, dijo, todos los peruanos van a ser vacunados. Pero eso no es así ni con ninguna vacuna que yo sepa, o sea, en el mundo hay vacunas y vacunas. Ni siquiera con el Vivaporú o la Antalgina, dice, dale una Antalgina a cada uno para que no le dé infarto. No puedes hacer eso, porque si no, comenzarías con una política de esa manera. Imagínate, todo el mundo habla de que tomando una aspirina no te da infarto. Entonces, que obliguen a todos a tomar aspirina para que no le dé infarto. Claro, con esa lógica. Claro, con esa lógica debía aplicarse a todos los niveles y a todos los escenarios posibles. Claro. Ahora, lo que no queremos es, como te explicaba también, es que no existan formas veladas también de obligar a la gente compulsivamente a vacunarse. Es decir, no lo dice la norma, lo sacan de la ley porque ya ha sido aprobada en primera votación, como te digo, y ahora se ha postergado por estos otros temas políticos, de crisis política que se está dando, pero está pendiente esa segunda votación. Pero imaginemos que ya los congresistas nos atienden y sacan el tema, pero que no esté disfrazado diciendo, por ejemplo, no puedes canjear tu DNI si no te vacunas, no puedes ingresar a tales espacios o a tales otros porque no te has vacunado. O no puedes viajar en transporte terrestre, marítimo, aéreo, acuático, si es que no tienes la vacuna. O de repente los pensionistas para cobrar su pensión tienen que tener un certificado de vacuna. De esa manera te están obligando indirectamente a que te vacunes, ¿no? Entonces, y eso no se puede hacer. Claro. O sea, yo creo que ahí Pilar Macetti, que es conocida, que conoce la materia, debería pues reunirse con tanta gente y tomar una decisión y decir, oiga, un momentito, está bien, la vacuna va a salir, el Estado la va a promover, la va a dar gratis, el que quiere va y se vacuna, el que no, bueno, no, pues, pero el que no se vacuna tiene que tomar ciertas medidas de precaución también, pues no se le orienta, ¿no? Y ya, si la mayoría quiere vacunarse,
es decisión de cada uno, ¿no? Claro. Mira, Gandhi decía que la libertad es el derecho que tenemos a equivocarnos, los seres humanos. Claro. Entonces lo dijo alguien que ha celebrado una gran noche, una figura emblemática de la historia tú tomas mundial. una ¿no? decisión, te puedes equivocar. Ya el resto ya no se equivocará, pero tu familia seguirá. Ahora, incluso tú puedes ser un luchador para que no se obligue y de repente en tu familia la mayoría se quiere vacunar. Es Tú decisión, tampoco debe ser opcional. Ahora, tú tampoco lo puedes obligar a que no se vacune. Así es, por eso digo, debe ser opcional. Ni una ni otra. Ni dice una el ni señor. la otra. Yo lo único que quiero es que se le informe a la gente y cada uno decida de acuerdo, una decisión de conciencia, por decir, yo me quiero vacunar y yo no. Ya. Y que esta decisión no sirva para justificar no solamente los negocios comerciales de las farmacéuticas, sino también algunas triquiñuelas de algún funcionario público. También, o algunas coimas encubiertas. Así es, a eso me o de refiero, a las repente, coimas. Claro, porque ahora todo el mundo ya, cualquier cosa que come, están pidiendo porcentaje. Su ¿no? porcentaje, su comisión han establecido. Y el pleito entre China y Estados Unidos es porque China no va a hacer 20 millones de vacunas para Perú. China quiere hacer 1.000 millones. En su chino nomás que tiene para vacunar y repartir al mundo, ahí hay un pleito de potencial económico también entre Estados Unidos y China, ¿no? Así es, así es. Hay No lo problemas podemos negar. que nosotros somos, pues, como decir, un pan, un petit pan al lado de ellos que se come un pan baguette, ¿no? Pero, en fin. Y bueno, nos ha ganado el tiempo. Te agradezco, Aldo, por haber venido. A ti más bien, Heriberto, y si es muchas necesario, conforme vaya avanzando esto, de repente estamos de nuevo y si tienes un video o algo para ayudar a producirlo, nos avisas. Encantado de contribuir con ustedes en esta lucha. Estamos a la orden. Muchas gracias, Heriberto, y un saludo a todos tus televidentes. Espero que no sea la última vez que nos veamos. Así es, amigos, ha sido todo por hoy. Nos vemos aquí en Lapsus, agradeciendo a Onda Digital Perú que nos permite llegar a ustedes y la próxima semana continuaremos con novedades. Nos vemos la otra semana.